Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar acá en la lección inaugural del segundo semestre del año 2022. Y de verdad estamos muy contentos de contar con la asistencia de todos ustedes, profesores, estudiantes, los que están acá y los que están en Bogotá y en Pereira conectados de forma remota. Hoy tenemos el privilegio de contar con un invitado de lujo a esta lección inaugural, voy a decirlo, el profesor Juan Carlos Echeverry. Él es economista de la Universidad de los Andes, de donde también fue profesor y decano de la Facultad de Economía. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Nueva York, ya tiene estudios en diferentes partes del mundo, particularmente en Economía Internacional en el Instituto de Economía Mundial en Alemania y de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Fue ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia durante el gobierno de Juan Manuel Santos y en 2011 fue reconocido como el mejor ministro de Hacienda de las Américas y ha tenido una serie de labores diferentes como entretejidas a lo largo de la vida en varias regiones, en varias posiciones y ha sido desde asesor del proceso de desarrollo de África, asesor del gobierno de Kazajstán en temas de inversión pública y presupuesto, representante de Colombia en la consultora Latin Source Global Source, que es una firma con sede en Nueva York, y ha sido parte de juntas directivas como la de Mazda, la compañía de expertos en mercado de XM, la empresa de energía de Bogotá, y pues ha sido un opinador, si podemos decirlo, un periodista empírico, ha participado, ha sido analista de CNN en español, columnista del Tiempo, actualmente columnista del Colombiano cada 15 días y comentador de economía en Caracol. Y en el 2012 renunció al Ministerio de Hacienda y pasó a ser director ejecutivo de Colombia en el Banco Interamericano de Desarrollo. En 2015 fue elegido como presidente de Ecopetrol, donde lideró la transformación que llevó el valor de la petrolera de 15 a 42 mil millones de dólares, que digamos esto repercute además no solamente en la riqueza de todos los colombianos, la capacidad de inversión del Estado, sino también en la riqueza de todos los accionistas de Ecopetrol. Y ocupó este cargo hasta 2007 y aquí me va a salir un poquito del libreto, momento en el que decidió acompañar a su esposa a que pues ella diera un salto profesional muy importante en el Banco Mundial y allí abrió su firma de consultoría con sede en Washington y Concept y empezó consolidó, ¿no? Empezar no es el verbo correcto, consolidó también su carrera como escritor, ha publicado una novela, además de muchos textos sobre economía y más recientemente un texto de reflexiones sobre su experiencia como precandidato presidencial que se llama Un año de soledad, en el que tuvo que pasar de ser, de tener una concepción de ministro de Hacienda a tener una mirada casi de economía doméstica, de mirar los centavos de un grupo potencial de cooperativas de pescadores en un pueblo o unos chicos que querían montar un proyecto para entrenarse en boxeo en el Caribe colombiano y pues en ese brinco de ministro de macro a micro pues terminó conociendo el país de una forma muy especial y es nuestro invitado de hoy y Carlos, mucho gusto tenerte acá. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un placer inmenso volver a la universidad. Yo he sido profesor por espacio de 40 años. Me alejé de dictar clases ya simplemente porque mis ocupaciones no lo permiten. En este momento me vinculé hace unos meses a un fondo de capital privado mexicano. Mis colegas están aquí, visitan desde México a Colombia de hecho para conseguir dinero y hacer inversiones en Medellín. Hoy estuvimos hablando con la ciudad, con empresas, con 5 o 6 empresas sobresalientes en Medellín. Entonces esa es otra pata que le nace al gato. Entonces fuera de estar hablando en radio y escribiendo para la prensa, estamos también en un emprendimiento muy importante. Pero volver a la academia, darle gracias aquí voy a hacer el protocolo, darle gracias a la rectora, a la doctora Claudia Restrepo,
por supuesto a Cristina Vélez por sus palabras, muchas gracias por la presentación, Cristina. A César Tamayo, el decano de Economía. Con César presentamos la novela aquí en EAFIT hace cosa de 2 años, justo antes de la pandemia, 3 años. Gran amigo, pues nos conocimos cuando él fue a venirse a EAFIT. Nos sentamos, me llamó y me dijo cómo es ser decano. Yo fui decano de Economía en los Andes 4 años, entonces me dijo cómo es ser decano, cómo es usted eso. Él venía pues de ser un académico, es un académico muy connotado, estaba también trabajando en Washington en la banca multilateral y lo felicito, se vino y está en EAFIT y hace una contribución impresionante a EAFIT, a la ciudad y al país. También a los decanos Esteban Hoyos de Derecho, a Adolfo Eslava de Artes y Humanidades y a Ricardo Taborda de Ciencias Aplicadas e Ingeniería. Y bueno, vamos a hacer 2 cosas, ese es el acuerdo que llegamos con la rectora y con Cristina. La primera va a ser darles unas palabras, contarles unas reflexiones, y la segunda es tener un diálogo con la rectora sobre el libro. Yo digo que el cura vive del altar, entonces, y uno siempre está vendiendo, ¿o no? Sobre todo si uno viene a Medellín, que es una ciudad, y Antioquia, que es una región tan buscadora de oportunidades, pues yo no podía venir sin vender mi libro. ¿Dónde está el pendón? Entonces, todo lo que van a oír es simplemente una forma de que ustedes, por favor, a la salida, bien pueda, y adquieran el libro. Bueno, yo creo que estamos, en el 2020, escribí un artículo que se llama El siglo XXI empezó en 2020. Y ahí sentíamos que estábamos en un proceso muy dramático y no sabíamos lo que se iba a pasar en 2022, ¿no es cierto? Que estamos todavía en muchas complicaciones. Y déjenme hacerle un repaso de las cosas que me llevaban a mí a decir en ese artículo que en 2020 había empezado el siglo XXI. Y ahí retomo una idea de Eric Hobsbawm que decía que el siglo XX empezó con la Primera Guerra Mundial y terminó en 1989. ¿No? Los siglos no empiezan realmente en 1900 y se acaban en el año 2000, sino que los siglos tienen un significado. Y el siglo XXI en el que estamos, pues realmente no teníamos nada muy significativo que lo marcara, y 2020 sí lo marcaron en muchos sentidos. ¿En qué cosas? Uno, el fin de la globalización, por lo menos como la entendíamos antes, donde Estados Unidos tenía un papel preponderante con la llegada de Donald Trump. La globalización anglosajona deja de funcionar como funcionaba. Estados Unidos desdice un poco de esa globalización y de su actitud frente al comercio. Lo mismo pasa con Gran Bretaña, desdice de su unión, de su matrimonio disfuncional con Europa. Gran Bretaña nunca se sintió cómoda con Europa. De hecho, les recomiendo, ya que estamos en una universidad, acaba de salir un libro de Henry Kissinger que se llama, ahora me olvidó el nombre del libro de Henry Kissinger. Son 6 biografías, se llama Liderazgo, 6 estudios sobre estrategia mundial. Léanselo, por favor. El siglo XX explicado de una manera espectacular. Pues bueno, ahí cuenta toda la historia del matrimonio disfuncional entre Gran Bretaña y Europa. Sucede el Brexit, que rompe pues ese legado fundamental del siglo XX en Europa. Llegan las xenofobias, aparece xenofobia, aparece o reaparece una xenofobia en Europa brutal, en Alemania, en Holanda, en muchos países, en Italia, en China con los uigures, en la India, en Estados Unidos, por supuesto. Entonces, la xenofobia se vuelve un tema de cada día. Aparecen las pandemias, pues ya hoy somos todos expertos en pandemia, pero en ese momento no lo éramos. Los jóvenes se quedan sin trabajo, están endeudados para pagar la universidad, deciden no tener hijos. Y todo eso tiene unas implicaciones profundísimas en nuestra vida, ¿no es cierto? Que no tengan hijos es quién va a pagar las pensiones. Bueno, fuera de ser un tema sociológico y cultural, es quién va a pagar las pensiones, quién va a pagar los impuestos, cómo va a ser la viabilidad de todo el sistema público a 50 años vista. Si eso pasa del lado de los jóvenes, del lado de las personas mayores, dentro de las cuales empezaré a contarme este año porque cumplo 60, tampoco la cosa es más fácil.
¿no? Los mayores ahora vamos a durar hasta los 80 o los 90 o los 100, quién sabe, y entonces viene un problema, ¿cuándo me retiro? ¿De qué vivo? La pensión que tengo no va a pagar mi calidad de vida. No, toda la vida uno ha cotizado, pero le van a pagar algo muy inferior, y toca pagar la universidad de unos jóvenes. Yo tengo 3 hijos muy caros, ¿no es cierto? Sí, pues ni qué decir. Yo siempre le decía a mis estudiantes, hagan las cuentas de lo que gana su papá, de lo que paga su papá, perdón, ¿sí? Y de lo que vale cada clase mía. Cuando un estudiante cuando un estudiante se me distraía, yo le decía, ¿sabe cuánto valen mis canciones? Usted ya prepagó 14 clases mías, ¿no es cierto? Y las prepagó como a 250.000 pesos. ¿Cuánto le vale una canción de Shakira? Le vale una fracción de la mía, ¿sí? Y la de Shakira se la sabe de memoria y mis canciones no se las aprende, ¿sí? Entonces usted está tumbando a su papá, ¿sí? Y está haciendo poco por usted mismo, ¿no es cierto? Era yo llamo eso masajeo filosófico, que es una forma de invitar a los estudiantes a que se pongan pilos. Pero bueno, los jóvenes y los viejos estamos generando unos problemas muy graves. Como si fuera poco, China y Estados Unidos, que desde Nixon, y aparece en el libro de Kissinger, empezaron a entenderse, llevan 50 años entendiéndose, ya no, desde Trump y ahora con Biden, ya no se entienden, y ya pues la señora Nancy Pelosi estuvo en Taiwán, y pues así es la mostrada de dientes más brava que hemos visto entre China y Estados Unidos, con advertencia de Xi Jinping de que no se apareciera por Taiwán, y allá cayó, ¿no es cierto? Entonces claramente se están mostrando los dientes en muchos sitios. Ahora incluso, y esa no estaba aquí, Rusia se metió en Ucrania, ¿no? Y pues con unas consecuencias en los costos de energía y alimentación y de disrupción de las cadenas de logística que no saben, pues si la inflación mundial en 9 a raíz de eso, o 10 o 11, en fin, energía, alimentos, de manera que el mundo de verdad entre el 2020 y el 2022 sí cambió fuertemente, retando nuestra capacidad de entendimiento. O sea, no podemos, yo me la paso todos los días, yo vivo realmente de dar este tipo de análisis a mis clientes de Nueva York y mis clientes de Colombia y mis clientes de América Latina, ahora con México, en Chile, en Perú, de contarles cómo entender qué está pasando. Entonces todo el día uno está, el cerebro se nos ha vuelto un caucho que tenemos que estirar para entender las nuevas realidades. Y ese caucho se estiró entre el 2020 y el 2022 hasta más no poder, ¿no es cierto? Y no para, ¿no es cierto? Tenemos nuevo gobierno, nueva inclinación política, péndulo político en Colombia, en toda América Latina. Entonces, ¿ya están motivados o no? Pues ya los perdí. Ya están, bueno, esto era solo el principio, esto no era para preocuparlos, solo era para decirles, bueno, estos son, digamos, es lo que la gente llama las crisis. A mí me gustan las crisis. Yo de hecho, hoy vivo de las crisis, porque pues entre más crisis, a mí más me contratan, ¿no es cierto? No, una crisis para hablar sobre todos estos temas, que si Petro esto, que si Petro lo otro, que si el precio del petróleo esto, que si la inflación lo otro. Entonces no solo es que vivo las crisis, sino en un sentido más profundo me gustan las crisis. Yo soy economista profesional, yo llevo 40 años tratando de entender la economía. La economía es muy difícil. Quien diga que la economía es fácil, César, no sé, ¿tienes algún profesor que te diga que la economía es fácil? La economía es horriblemente difícil, pero la economía es difícil salvo en las crisis. Porque en la economía, pues en la sociedad, todo afecta a todo. Y nuestros modelos matemáticos, pues una forma de matematizar que todo afecta a todo. Pues un modelo de ecuaciones simultáneas que uno lo resuelve, pero que uno tenga un modelo de ecuaciones simultáneas y que lo pueda resolver no quiere decir que uno entienda la economía. Quiere decir que uno tiene una herramienta matemática que replica, ojalá, una cosa, y si no, pues uno encuentra alguna explicación de por qué el modelo no funciona, pero no quiere decir que uno entienda las causalidades. ¿Cuándo entiende uno las causalidades? Las entiende en las crisis. En las crisis, la primera que me tocó a mí fue saliendo de la universidad en el 84, una crisis brutal que le tocó a Belisario Betancur. El país se estaba desbaratando, pero uno como economista veía que A afecta a B,
Y la tasa de cambio se está moviendo así por esto, y entonces la tasa de interés se está moviendo así siguiendo la tasa de cambio. Lo que me habían tratado de mostrar en las ecuaciones en la universidad y que realmente no había entendido, había sacado pues muy buena nota respondiendo las ecuaciones, pero no había entendido realmente. En las crisis lo entendí. Entonces yo tengo la teoría, o la convicción más que la teoría, de que todo lo que yo sé de la economía lo aprendí en las crisis. Entonces de ahí viene mi primer mensaje de hoy. Nunca desaproveche una crisis, porque en los siguientes 5 o 10 años usted va a vender lo que aprende en la crisis. Si le entiende bien, y no es fácil, ¿no? Y uno, pues hay teorías, uno se entiende de una manera y otros de otra, pero casi que lo que uno va a contar es cómo llegamos a la crisis, cómo salimos de ella, cómo no volver a ella, cómo manejar bien las cosas. Todo eso se reveló como una epifanía, casi como una epifanía religiosa, se reveló en una crisis. Entonces, no desaprovechen esta. A ustedes les está tocando la más brutal en 50 años. Les di un montón de elementos que muestran que a nosotros nos ha tocado pandemia. La pandemia se ha superado hace 100 años, la última. Esta es una crisis con pandemia. A nosotros nos ha tocado que el mundo ya lo dominaba Estados Unidos y que Rusia estaban echados, derrotados en la Guerra Fría. Ahora resulta que no. A nosotros nos ha tocado que los chinos crecían y crecían y crecían. Ahora los chinos dejaron de crecer y ya están en el 5, van para el 4 y van para el 3. Todo lo que está pasando hay que exprimirlo como una naranja y sacarle el jugo, ¿sí? Y hacer que esta crisis sea un proceso de formación de capital humano. Hoy estamos lanzando los posgrados, ¿no es cierto, Cristina? El ciclo de posgrados de este semestre. Yo voy a hablar unos 10 minutos más porque yo me encarreto hablando bueno. Entonces, todas estas crisis, ¿a qué nos llevan? Nos llevan a plantear soluciones. Lo que se espera de ustedes y de todos nosotros y de sus profesores es que se nos ocurran, que tengamos esas epifanías en las que planteemos qué se puede hacer para los jóvenes, qué se puede hacer para la educación de los jóvenes, para el costo, qué se puede hacer para los mayores, cómo debe ser la reforma pensional, cómo debe ser la tributaria. Y fíjense que empiezo a hablar de todos los temas que están en la prensa, de lo que está pesando Campo, etcétera, etcétera. Entonces, es un ejercicio de claridad fabuloso en el cual entramos a un problema que hoy es muy vívido. Esa claridad resulta que tiene, como tiene que suceder, tiene siempre por lo menos dos versiones. Digamos que sea la claridad progresista y la claridad, no sé, neoliberal, me imagino que se pueda llamar, ¿no es cierto? O de centro derecha o de centro izquierda. Ambas son claridades. Yo, digamos, no comulgo con la claridad de Petro, pero le admito que Petro tiene bien las preguntas. Lo que a mí no me gusta son las respuestas de él, pero su claridad sobre cuáles preguntas son, o algunas de las 10 que a mí me gustan, él tiene 8 que son correctas, ¿sí? Y en lo que diferimos es en las respuestas. Y ahí viene la riqueza de esto, la riqueza de juntarnos y debatir, la riqueza de hoy oír a Echeverry y mañana probablemente oír a Campo, ¿sí? La riqueza de un profesor que piensa A y otro que piensa B. Y en ese vaivén, Ocampo fue profesor mío hace, bueno, en la noche de los tiempos, ¿no es cierto? Año 81, 82 por allá, ¿no es cierto? En ese vaivén de crisis, explicaciones contrapuestas y búsqueda de la claridad, pues de la verdad, pero pues digamos por lo menos la verdad de la claridad, ahí es que viene el proceso formativo de ustedes. Yo de hecho, por eso me fui a estudiar filosofía. Cristina mencionó que yo estudié filosofía y lo que me pasó a mí como economista es que yo decía los keynesianos, los post-keynesianos, los marxistas, los neoclásicos, los neorricardianos, bla, bla, bla. Yo decía, este problema es filosófico, es epistemológico, es de teoría del conocimiento. Y me metí en la filosofía hasta que me pasó lo de Apocalypse Now. ¿Ustedes han visto la película Apocalypse Now? ¿Sí? Que se perdió, se pasó 3 países y se perdió en la guerra, estaba en Laos y lo mandaron matar. A mí me pasó eso. Un día en filosofía dije, ¿yo qué hago aquí? Yo estaba en la mitad de la selva, más perdido, y dije, voy a volver y voy a aprender bien economía. Pero eso, y eso está en mi novela, de hecho. Un día un amigo peruano me dijo, Echeverry, tú eres filósofo,
yo estaba estudiando filosofía en Alemania, ¿no? Tú eres filósofo, pero no eres filósofo, me dice mi amigo peruano. Tú eres economista, pero no eres economista. Y jugábamos fútbol, me dijo. Y tú eres futbolista, pero no eres futbolista. O sea, tampoco es que seas tan bueno. Tú no eres nada, ¿no es cierto? Eso está en mi novela. Y ese día dije, este tipo tiene razón, ¿no? Yo estoy como Apocalipsis Now, pues para allá perdido en Laos. Y me devolví y me fui a hacer el doctorado en economía a Nueva York. Bueno, eso en el sentido, digamos, un poco de dónde se juntan las crisis y la situación en la que ustedes están tratando de entender. Bajando ya a la realidad nuestra, hay un tema que es lo que la elección de Petro, y un poco quiero cerrar con eso, que es fascinante. Yo me puse a mirar con mis asistentes. Cuando yo digo mirar, es que ya le mando a mis asistentes y es cuando se hicieron todos los gobiernos de la transición, y ellos me mandan las transiciones de izquierda a derecha. En el año 99 empezó a moverse el péndulo político en América Latina con Venezuela y Chávez, ¿sí? Y después vinieron en el 2003 Lula, Kirchner, Evo, y digamos, entre final del siglo pasado y principios de hubo un movimiento del péndulo fuertísimo hacia la izquierda. Los gobiernos de izquierda duraron todos, casi todos, menos el de Ollanta Humala, o de, digamos, progresistas, ¿no? Duraron todos más de 10 años. Entonces, primera conclusión, cuando hay movimiento pendular se da en grupo, no es que un solo país, eso es raro, ¿no? Y cuando hay esos movimientos no duran un periodo presidencial, duran varios periodos presidenciales, por lo menos 10 años, ¿no es cierto? Después hubo un movimiento pendular hacia la derecha, ¿no? En América Latina. Entonces ganó Macri en Argentina, ganó Bolsonaro en Brasil, los peruanos tuvieron a Pedro Pablo Kuczynski, bueno, Piñera ganó en Chile, aquí pasamos de Santos a Duque, que era el péndulo pues, de la izquierda a la derecha. Fíjense que fue claro el movimiento pendular. Aló. Y desde el 2018, con el triunfo de AMLO en México, empieza otra vez, el péndulo se va a mover a la derecha en América Latina y empieza otra vez a moverse el péndulo hacia la izquierda. 2018, AMLO en México, pues 2020, Castillo y Boric o 21 en Chile y Perú, ¿no es cierto? Argentina, pues, volvió Alberto Fernández, y perdió el poder Macri, y venía Colombia. Y la verdad es que yo apostando a la historia de Colombia, de los últimos 100, 150 años, y pues lo que nos ha pasado, que no voy a entrar en eso pues en detalles, yo decía, Colombia no se va a mover, el péndulo no se va a mover a la izquierda, y pues obviamente me equivoqué, incluso me la jugué, pues yo de todos modos tenía bastante miedo del hecho, y dije, en esto hay que meterse, y pues nos toca a nosotros, o sea, me toca a mí, y me metí en la campaña política. Ya vamos a hablar de eso con la rectora. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Ganó Petro. Sobre cada una de estas cosas podemos hablar muy largo, pero quiero finalizar con esto. Ganó Petro, y cómo racionalizo yo los dilemas de Petro en este momento, y lo saco de lo que él ha dicho y cómo está reaccionando antes de empezar el 7 de agosto. Primero, pues, una predicción que hago, esto va a durar más de 10 años. Y la hago no porque se me ocurre y sea muy inteligente, sino porque todos los gobiernos de América Latina de izquierda, salvo el de Ollanta Humala, han durado más de 10 años. Lula le siguió Dilma, ¿no es cierto? Los Kirchner le siguió una cosa entre el matrimonio, etcétera, ¿no es cierto? Entonces esto va a durar más de 10 años. Pero en fin, él cómo está empezando y cómo está viendo, por la preferencia revelada, como llamamos los economistas, de lo que está haciendo, cuáles son los dilemas de él. Y yo lo sintetizo en un triángulo. Arriba pongo política en el vértice superior, en uno de los vértices inferiores pongo economía y en el otro pongo seguridad y paz. ¿Qué está haciendo en política? Definitivamente aciertos. Lo primero que dijo el día que celebró fue: yo no voy a perseguir a mis enemigos políticos, sí, o a mis contradictores políticos. ¿Qué quiere decir? Uribe no lo va a perseguir. Una semana después estaban sentados Uribe y él en Bogotá, ¿o no? O sea, claramente fue una movida política muy audaz. La izquierda incluso lo aceptó, el señor, digamos, Cepeda, que ha perseguido a Uribe desde tiempos inmemoriales,
salió, yo lo oí diciendo, el presidente Petro se reunió con el presidente Uribe y eso implica un tratamiento diferente, etcétera, etcétera. O sea, un cambio sustancial en política. Segundo, monta una coalición muy sólida en el Congreso y todos nos sorprendimos. Y yo hoy estaba escribiendo mi artículo para el domingo en El Colombiano y dije, momentico, este es el Congreso que fue gaviria, que después fue samperista, que después fue pastranista, que después fue uribista, que después fue santista, que después fue duquista y ahora es petrista al principio. O sea, ¿qué se sorprende? Que, digamos, el Congreso está siendo el Congreso de Colombia, ¿o no? Es un Congreso gobiernista, el que manda en el Congreso es el presidente de la República y el Congreso le dice al presidente básicamente que le acepta sus proyectos. Pregunta, ese Congreso, es que yo lo apagué. Aló. Listo, mil gracias. Aló, entonces, segunda gran movida, montó como lo montó Santos, como lo montó Duque, incluso el que menos bien lo montó fue Duque. Duque se demoró casi 2 años en montar la coalición. Como lo montó Santos y ahí para atrás los últimos 10 o 15 presidentes, montó su coalición del Congreso, sólida. Pregunta, ¿esa coalición le va a funcionar en todas las propuestas? Que en el caso de Petro algunas son más extremas, pues acabar con, echar para atrás el sistema de ahorro individual en las pensiones, acabar con las EPS, no sé, ahí el Congreso será el contrapeso y el balance. Pero digamos que su tratamiento del tema de Uribe, su tratamiento de la coalición política, su tratamiento de la izquierda, Gustavo Bolívar está muy bravo, porque el presidente del Senado es Roy Barreras y no él. Eso es lo típico que pasa en todos los gobiernos. Usted gana las elecciones con una gente y después nombra a otra gente. Y eso significa que esta gente lo odia, porque ellos estuvieron 20 o 30 años con usted. Y estuvieron en el barro, y estuvieron bajo el sol, y estuvieron en el agua, y aguantaron aguaceros. Y con usted hablaron mal de todo el mundo. Y hablaron mal de Roy Barreras. De ese hablábamos mal, sí. Y ahora lo va a nombrar. Sí, y lo va a nombrar de presidente, lo va a dejar de presidente del Congreso y no a mí, sí. Bueno, no, la política, por eso dicen que es el arte de tragar sapos sin hacer gestos. No solo sí, sino tragas el sapo porque usted está en el Congreso y tiene que aprobar mis leyes. ¿No es cierto? Y un político que es, todo el mundo ve las patas del sapo así y el político sonríe. Y todos sabemos, y él sabe, que el sapo se está tragando un sapo, ¿no? Él sonríe y todo el mundo sonríe y se tragó el sapo. Quiere decir que es un político profesional, ¿no es cierto? Esa es la profesión de un político. Y ayudar al presidente, así le toca tragarse ese sapo. Entonces, fíjese que estamos en Maquiavelo, digamos, las verdades que le enseñan en la universidad vuelven y se repiten. Segundo vértice, la economía. Otra cosa que me gusta, ojo, y no me gusta Petro, no quiero que quede grabado esto en ningún lado. Cuando esa cosa que dice otra cosa que me gusta, por favor, bórrenla, si esto va a ser difundido. Bueno. Pero una movida que es buena, que es gobernar. Usted dice todo tipo de barbaridades, y él sí que dijo barbaridades en la campaña. Yo tengo artículos enteros criticando a Petro. Pero ya cuando usted va a gobernar, lo que hace es definir prioridades. Primero la tributaria, y la de salud y la de pensiones, que son reformas que no creo que pasen. Las pensiones y la salud es como tocarle el nervio de una muela a alguien que va a la dentistería. El paciente hace así. Yo les puedo contar anécdotas de esto, pero bueno, las dejamos pasar. Porque yo pasé salud, pasé pensiones, pasé tributarias como 4. Entonces, la tributaria, ojo, la tributaria de 5% del PIB no solo es un despropósito, es una equivocación, sería perniciosa, pero políticamente probablemente el tipo dice, voy por 5 y si pasa una de 2, saca la cosa al otro lado, ¿sí? Entonces, el manejo de la economía sí tiene un punto, y lo tenemos que decir, el manejo de la economía, yo cuando fui ministro, yo decía, lo primero que hice, pues, el primer día obviamente van los tíos y la mamá y los primos y los hermanos, entonces el primer día uno no hace nada, no, vea el sofá, todo el mundo, no, la mesa grande, etc. El segundo día, que es cuando uno empieza a ser ministro, yo dije, haga lo que haga, yo no voy a meter la pata. O sea, yo no sé si haré cosas buenas, pero no voy a hacer ninguna metida de pata. ¿Qué es meter la pata? Entonces, eso es de todo uno echarse una reflexión. Yo creo que Ocampo
está haciendo esa reflexión. Campo ya fue ministro, no es la segunda vez, entonces ya pasó por ahí, y está tratando de no meter la pata, cosa que es muy buena. Está tratando de no equivocarse, y está moderando, ya moderó lo del petróleo, ya moderó lo del gas. Lo del fracking sí lo van a sacrificar, pero bueno, lo volveremos a poner cuando yo sea presidente del 26. No, mentira. Mentira, porque dirán, rectora, que esto no es un evento académico, sino político, y no es así. Entonces, pero digamos que en la parte económica están haciendo cosas razonables en el sentido de definir unas prioridades, y las prioridades para el segundo semestre de este año son razonables. Pasar la tributaria, decirle que no al fracking, y dejar pensiones, salud y otras cosas para el próximo año. Entonces, digamos que por lo menos el enfoque es razonable. El tema difícil es el otro ángulo del triángulo, que es seguridad y paz total. Porque seguridad, como lo han planteado, es reforma a la policía, reforma a las Fuerzas Armadas y no sé si desmantelamiento o no del SMAT, pero por lo menos una transformación de un SMAT cariñoso o algo así, ¿no es cierto? Cuando dijeron quitar el SMAT, yo dije, esto sí se va a complicar. Angelino Garzón dijo una vez, hace 4 o 5 años, si se acaba el SMAT, se acaba el país. Lo dijo Angelino Garzón, izquierdista, sindicalista, ex vicepresidente, o sea, una persona que conoce el país a fondo. Entonces, eso sería una metida de pata tremenda. Segunda, ¿qué va a hacer con la policía y qué va a hacer con el ejército y con las Fuerzas Armadas? Eso es, hay que cogerlo con mucho tacto. Pero sobre todo, vuelvo al triángulo. Si usted va a dar una pelea tan fuerte en SMAT, policía y Fuerzas Armadas, usted no puede tener los otros 2 ángulos desarmados. Si la economía también se le descuadra y la política se le descuadra, usted sí pierde la gobernabilidad, porque usted va a estar dando una pelea en este ángulo. ¿Me siguen? Bueno, entonces, yo creo que Petro, la forma, pues no, obviamente está Estados Unidos y las relaciones internacionales, está Venezuela, hay muchos más temas, los gobernadores, los alcaldes, digamos, pero digamos que el esquema de gobernabilidad, yo veo que tiene, pues siguiendo su enfoque, que yo no comparto, pero tiene un esquema razonable, pero tiene que manejar, como decimos nosotros, si se dice, yo creo que tiene que manejar esta culebra. O sea, es una boa constrictor de 6 metros, como es el Estado, y tiene que manejar esa culebra para que no lo estrangule. Entonces cierro ahí. Traté de hacer lo siguiente en la mente de ustedes. A mí me gusta mucho el filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Nietzsche tiene una frase que a mí me fascina, que es: a los seres humanos no nos importa sufrir, pero necesitamos saber por qué. Entonces, y ustedes verán que los grandes políticos, o incluso los grandes profesores, lo que hacemos, yo no soy ni gran político ni gran profesor, pero lo que hacemos todos es, ahora que estamos sufriendo o que vamos a sufrir, si alguien me explica por qué, yo admito, y digo, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, lo que hay que hacer ahora, desde el 2020 y 2022, hay muchas razones, se las enumeré al principio, por las cuales hay zozobra, incertidumbre, no solo colombiana, no solo el péndulo, no, derecha-izquierda, no, muchas razones: pandemia, jóvenes, viejos, Estados Unidos, Brexit, Ucrania, bueno, en fin, es difícil encontrar, probablemente en sus vidas, es difícil encontrar un momento de los 50 años tan retado como este que estamos viviendo, es difícil. Si ustedes miran para atrás, los astros se alinearon, es como si los astros se alinearan en contra de uno, ¿sí? Pero, ojo, es una gran oportunidad en la crisis que nos fuerza a pensar a fondo, a abandonar la liviandad. Yo creo que hemos sido muy livianos post 1989, y a enfrentar cómo entender esto, a enfrentarlo con un enfoque centroizquierda o progresista o centroderecha, etcétera, como sea, y a entrar en el debate, ¿no es cierto? Y a ver un poco los dilemas que se le presentan a una persona como el próximo presidente de la República. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, profesor o político primíparo. Yo ya está hablando más como político que como profesor. Este rato quisiera como darme una conversada sobre el libro y el origen de ese libro, y es un poco tratar de entender qué te hizo pensar
un poco, voy a arrancar con algo de pronto inesperado y está en El Pendón. Y El Pendón nos hace un anuncio sobre un libro sobre economía cotidiana. Y entonces yo quiero hablar, ay, ¿qué fue esa salida de todos, por Dios, al mismo tiempo? Profe, ¿cómo estás? ¿Fue que ustedes todos van para clase? Ah, ya, esa es, yo decía, esta sospecha de todos al tiempo, pero un poco es partir un poco de ese concepto de economía cotidiana. Y eso, ¿por qué la presentación de un libro llamado Un año de soledad, crónicas de un político primíparo, nos trae a la economía cotidiana? ¿Con qué te encontraste en ese recorrido que narras en el libro? A ver, doctora Claudia, primero el libro nace de lo siguiente. Yo, no sé, por una tara profesional, yo en el libro, yo en la campaña, en todo el año que estuve recorriendo el país, yo llevaba un cuaderno de estos. Y pues yo soy tomador de notas, pues las de los últimos 4 días son 6 páginas. Y yo simplemente pues copio todo lo que dice la gente. Copio, y en las reuniones eso me servía mucho, porque una reunión política son 15, 20 personas, a veces 60, a veces 80, y al final se espera que uno hable. Ellos, la primera hora y media, todo el mundo le cuenta los problemas, y los problemas siempre son, pues, están narrados en el libro, ¿no es cierto? La primera reunión fue con unas señoras, está una foto en Santa Marta, del barrio San Fernando, todas en barrios pobres. Siempre vamos a un barrio pobre y lo caminamos 3 o 4 horas y nos sentábamos a conversar. Y un niño se acercó y dijo, ¿usted qué está haciendo aquí? Yo dije, yo quiero ser presidente de la República. ¿Y usted qué está haciendo aquí? Me dijo, yo quiero ser boxeador. Y le dije, usted allá, era a las 10 de la mañana. Le dije, oiga, pero ustedes ahí debajo de ese árbol, eso no está haciendo mucho calor, no hay un gimnasio, no hay un galpón donde... Sí, para darle 2,000 pesos y no tenemos para ir. Le dije, y el profesor, no, él viene ahorita en media hora. Y los guantes, entonces me dice, no tenemos guantes, pero el profesor trae un par. Y dijo algo que ya en ese momento fue, por eso volvió la primera vez, dijo, no, pero si esos 2 muchachos estamos al lado de un puente peatonal. Si esos 2 muchachos de 20 años, dice, ellos nos quieren ofrecer drogas, pero nosotros queremos aprender a boxear. Bueno, ese tema me lo encontré en Neiva, me lo encontré en Bucaramanga, me lo encontré en Tumaco. Casi calcado, o sea, el escenario es diferente para los mismos niños, los mismos jóvenes vendedores de droga, las mismas familias que dicen, yo cómo mando a un niño a jugar fútbol a la cancha, si sé que le van a ofrecer, va a oler marihuana, le van a ofrecer para que se vuelva primero adicto y después distribuidor, en fin, lo que llamamos microtráfico, que es una palabra que esconde una cosa que está acabando con nuestras ciudades, nuestras calles, nuestros patios, nuestras canchas de fútbol, las está acabando el microtráfico, ¿sí? Entonces, eso fue lo que empezó a pasar. Y te cuento cómo surgió el libro. Yo pues tomé mis notas y ahí está, ¿no es cierto? Está las conversaciones con Eliezer Gómez se llama el niño. La conversación con Eliezer Gómez, pues, no, 2 o 3 trazos. Y cuando llegué después de la campaña, me encontré con Moisés Naim, que hace la introducción. Y Moisés me dijo, cuéntame un par de historias. No, entonces le conté 2, una de Medellín, que si queda ahorita se las cuento, la de Medellín, que fue una de las más dramáticas, y otra, y él me dijo, eso lo tienes que escribir. Y yo me fui para la casa, me dijo, esto está muy bueno, una cosa breve de 100 páginas, esto lo tienes que escribir, Juan Carlos. Yo fui para casa y dije, bueno, esto lo tengo que escribir, yo como una semana diciendo, ¿yo cómo escribo esta vaina? Es un montón de memorias no dispersas en mi cabeza, y me acordé de esto. Entonces, yo tengo 2 libros de esto de la campaña. Y entonces, así, y cogí, y esto se lo digo más a los estudiantes, que lo dije a mis hijos, cogí el esfero rojo, entonces Bucaramanga, pasó esto primero, esto segundo, esto tercero, esto cuarto, y ordené en rojo todo, cogí el celular, y grabé yo como si estuviera dictando clase, unas grabaciones de 15 a 20, 25 minutos, entonces llegamos a Bucaramanga, las primeras familias, eso sí es fácil, porque ya uno cuenta como ahorita, pues cuenta la historia de lo que pasó. Le mandé esas grabaciones a mi asistente, que ha sido mi asistente en la campaña. Ella las pasó a Word con un programa. Llenó los nombres, todos los detalles que yo no tenía bien o que no me acordaba cómo se llamaba. Ella llenado.
me los devolvía, los corregí 2 o 3 veces y escribí el libro en 2 meses. Para mí es una, digamos, yo nunca había hecho este sistema. La novela me costó 15 años escribirla. Un libro de economía que escribí hace 20 años me costó 4 años escribirlo en planeación. Esto lo escribí en 4 meses. Obviamente en 2 meses. Obviamente, pues no es cierto porque fue todo un año de notas. Pero así fue que surgió el libro y así que fue que surgió, perdóname la respuesta tan larga para tu pregunta, es un puro libro de conversaciones de economía cotidiana, tal como dices tú, de lo que le preocupa a la gente, que siempre es elemental. Usted dice, no puede ser que este sea el problema en Aracataca, ¿no es cierto? No puede ser que este sea el problema en Tasajera, etcétera. Pero hay un protagonista, pues además del político primíparo, y uno lo percibe, y es el territorio, Sí. porque es un libro de economía cotidiana, como dices tú, de conversaciones, pero que hace un recorrer en el territorio, o sea, narra una Colombia desde tu mirada, y me gustaría preguntarte sobre esa Colombia que encontraste y ese territorio que es tan protagónico en este libro. ¿Qué te dejó? ¿Qué esperar de esa lectura transversal que es Colombia en tu libro? Mira, uno llega al Cauca, uno llega a Popayán y se reúne con los empresarios de Popayán. Y los empresarios, yo lo llamé, ese capítulo lo llamé los empresarios más valientes de Colombia. Porque un empresario me cuenta la siguiente historia, me dice, yo tengo una finca que tiene las 4 piscinas termales más hermosas de Colombia y más grandes de Colombia, y un día lo llama el ministro de Interior y le dice, amigo de él, porque el ministro era de Cauca, y le dice, oiga, fulano, me tienes que vender tu finca. ¿Y cómo es que le tengo que vender mi finca? Sí, es que los indígenas del Cauca estaban en la carretera y ellos quieren tu finca. Y entonces firmamos para que se levantaran de la carretera, firmamos que te vamos a comprar tu finca y se la vamos a dar a ellos. Dijo, yo no estoy vendiendo mi finca. No, pero pues, no, yo sé, pero entenderás, la paz del territorio, no, estaban parando la carretera, hay que hacer sacrificios por el país. No, pues, no he hecho sacrificios por el país, pues usted no puede entregar mi finca, pues, por un sacrificio por el país. Bueno, eso es un acto administrativo. Lo que ellos firmaron, el gobernador, el ministro de Interior y el gobernador del cabildo, de ese cabildo indígena, protocolizaron un acto administrativo. Este señor, creyendo en las instituciones de Colombia, se fue al Consejo de Estado y dijo, yo demando este acto administrativo. Y el Consejo de Estado, no sé, al año, 2 años, dijo, usted tiene toda la razón, usted no le puede vender la finca. Le prohibió al gobernador del cabildo indígena tener ningún contacto con él y castigó al gobernador de Cauca y al ministro de Interior. Tú llegas al Cauca y oyes esa historia y dices, bueno, esto es completamente de locos. Un gobernador y un ministro firmando que entregan la finca de otro, ¿de dónde a qué? Y después vas a Nariño. Y ahí sí la cosa sí se pone difícil, ¿no es cierto? En Nariño yo me reuní con un militar de inteligencia. Tuve muchas reuniones diferentes con víctimas de la violencia, con pescadores, pero un capítulo es con este militar de inteligencia del ejército. Y hablamos 2 horas. Y yo pues las notas las tomé para acordarme, no para hacer el capítulo, pero pues no, 1 año y medio después. Y lo que narra son los 10 o 15 grupos de todo tipo, guerrillas, exguerrillas, paramilitares, clan del Golfo, clan de Sinaloa, los brasileros que ya llegaron, ¿no? Y el ejército, él diciendo a nosotros que llegamos a un sitio y la población nos saca del sitio, ¿sí? De hecho, el capítulo se llama No vengan que no necesitamos nada. Hay 140.000 familias obligadas a sembrar coca. Y esas familias le dicen al ejército, no vengan que no necesitamos nada. O sea, entonces, el territorio cierro con esto, llega uno llega uno a la frontera con Venezuela, al puente Simón Bolívar, construido entre los 2 países, para que los colombianos pasen de un lado a otro. Y el puente tiene unos containers con la bandera de Venezuela. Nadie pasa por el puente, pero uno ve miles de personas venezolanas y colombianos por el río pasando y al lado y lado les cobran el ELN, la Guardia Venezolana, los paramilitares, les cobran $15
por pasar de un lado a otro. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto una buena política? Yo sé que Maduro y Duque se agarraron, ¿sí? Pero uno llega al puente y dice, ¿cómo puede ser que Maduro, que lo pusieron ahí para que le haga la vida más grata y más próspera a los venezolanos, y Duque que lo mismo a los colombianos, ¿cómo puede ser que decían que la forma de manejar la frontera es cerrar la frontera y someter a los peores vejámenes, violación, muerte, personas ahogadas, las personas que lo eligieron, porque están peleando este par de señores? O sea, a mí yo ese día vi la luz y dije, esto no puede ser cierto, esto, hay que restablecer relaciones con Venezuela, manejar esto en consulados, manejar esto en embajadas, pero sobre todo que la gente pase por el puente. Lo que importa es la gente. Los políticos se la pasan pensando en lo que me importa a mí. Y no van al puente. Duque le dio por ir al puente, hacer un concierto con Juanes, con Hombres G, con Miguel Bosé, con Piñera. Se fueron de ahí y dejaron durante 4 años a la gente sufriendo. O sea, iba a tumbar a Maduro a punta de guitarra eléctrica. Y no contento con que no lo tumbó, entonces los colombianos que se frieguen y vayan por las trochas, porque yo con ese señor no hablo. Bueno, o sea, ¿entiendes? Tú dices, entonces, sí, esa caminata, digamos, yo conozco Colombia como la conocí en planeación, en Ecopetrol, en Ministerio de Hacienda, porque uno siempre que va a Colombia, yo llegaba a Cúcuta a las 8 de la mañana, llegaba a la gobernación, me daban palo todo el día hasta las 8 de la noche, y ahí me montaban a ver y me volví a Bogotá. Entonces yo conocía a los alcaldes, a los gobernadores, los problemas, porque la gente sí lo regañó mucho, pero es muy diferente el país que uno recorre en esa hablada con la gente. Entonces lo que tú dices del territorio es literalmente así, son epifanías, varias epifanías al día. Bueno, y como yo sé que tú estás con un avión próximo esperando, yo no puedo dejarte ir sin mandarle un mensaje a los estudiantes que hoy están avanzando en un proceso de posgrado, conectando lo que nos estabas explicando ahorita sobre aprovechar la crisis, sentir que hay una crisis, recorriste el país en medio de una crisis, además con las expectativas que muchos pueden pensar ingenuas en ese ejercicio de hacer política siendo un primíparo, sí, en todo lo que eso significa. Es un poco, danos 3 señales o 3 aprendizajes que tú crees que son vitales para quienes están hoy formándose en un proceso para ser decisores y sí, que en últimas tienen que conectarse con el país en el que estamos. Pues doctora Claudia, a ver, la primera, ¿por qué se llama un año de soledad? Voy a decir una frase que puede sonar de perogrullo y puede sonar muy García Marquiana, pero cuando uno va y habla con todo el mundo, lo primero que uno siente es soledad. La gente está sola con sus problemas, desamparada, no sabe qué hacer, no sabe qué hacer contra el microtráfico, vas a la policía y vas a la policía a denunciar que están vendiendo droga en el parque, ¿sí? Y vuelves al parque y el que está vendiendo droga te dice, usted sigue yendo a la policía y se las ve conmigo. Los policías fueron y le contaron, en moto fueron y le contaron al que vende la droga. Y ahora cuando los papás volvieron al parque, ya estos sabían porque los policías le habían contado. Entonces la gente está muy sola. Otro criterio de la soledad fue cuando yo le conté a mi hijo mío, a mi hijo mayor, Gabriel, le conté el título. ¿Cómo se llama el libro, papá? Le dije un año de soledad. Me dice, ¿eso es por el año que nos dejaste solos? Entonces la soledad de la familia, la soledad del político. El político es una persona muy curiosa, es una persona que está acompañada todo el día. Es más, que se acompaña todo el día de gente, pero que está profundamente solo. Entonces digamos, de ahí viene un poco ese título. O sea que nos tenemos que acompañar mucho más. La gente no, a mí me acuerdo con Tumaco me dijeron, ¿sabe qué? Nosotros no nos regalen plata. Nosotros no, gente pobre de Tumaco, no nos regalen plata, pescadores. No, déjenos trabajar, nosotros sabemos cómo trabajar, ayúdenos a trabajar, que yo sé cómo hacerla, yo sé cómo sacar a mis hijos al otro lado, yo tengo mi lancha, lo que pasa es que no hacen más que fregarlo a uno. Obviamente aquí vienen y a mis hijas, pues, y a mis hijos se los llevan para la guerrilla, pero déjeme, si me deja trabajar, yo que sé cómo salió del otro lado. Entonces la gente sí necesita, digamos, esa soledad que la combatamos de una manera efectiva con un acompañamiento. Y aquí entonces te voy a dar una idea que yo tuve hace como 5 o 6 años, se la dije en ese momento a alguien de la Universidad de los Andes y no me pararon bolas. De pronto en el AFIT sí me paran bolas.
Y yo dije, bueno, si yo fuera a ser decano, volviera a ser decano, ¿yo qué haría? Esto no lo he discutido con César, pero aquí va. ¿Yo qué haría? Yo creo que pues yo tenía 1000 estudiantes, 1000 serían, no 500 estudiantes. Yo lo que haría es decirles, fuera de que les enseñemos micro y macro y econometría, pues eso se los vamos a enseñar porque eso es lo que nosotros sabemos hacer, eso es por lo que uno cobra, pues. Enseñar matemáticas difíciles que no entiendan, entonces así pues uno tiene como cobrar por algo, que si fuera fácil, no, y usted por enseñarme esta bobada, pues que me cobra. No, una cosa difícil. Y hago lo mismo con los empresarios hoy por hoy, uno como economista primero los confunde. Todo quedó claro. Y esto se lo digo a los empresarios. Uno los confunde y vencerás. Si no están confundidos, ¿yo qué es lo que le va a cobrar? Entonces, uno se los confunde, después les aclara y en ese alivio que ellos sienten, le pagan a uno por la conferencia. ¿No? Es este tipo. Y no solo eso, sino que me hace sentir que ahora ya entiendo, ¿no? Yo digo que estoy en el negocio de hacer sentir a la gente inteligente, que es un problema que era muy difícil, uno lo divide en sus partes, se ve fácil y dice, ya entendí. Entonces yo dije, si yo fuera a enseñar micro, macroeconometría, yo dije, eso las muchachas, las chicas y los jóvenes saben sin realmente entender economía. Saben herramientas que hay que enseñárselas, porque pues, sin herramientas pues tampoco les van a pagar el sueldo, pero no saben economía. Entonces yo dije, yo les daría un municipio, acá cogería los 1120 municipios, cogería los, no sé, 500 sectores o 1000 sectores, no sé. La pesca de tiburón, bueno, que la prohibieron, pero la pesca de tilapia en Betania, en el Huila, ¿no es cierto? El oro del nordeste antioqueño, 1000 sectores, hay 1000 sectores en la economía. Y cogería los 180 o países que haya, los 200 países que haya. Y les diría a los estudiantes, usted cuando entra, tiene uno de los tres. Usted le toca escoger un municipio, un sector de la economía y un país. Y durante toda su carrera, usted se va a volver el experto de esta universidad. En Togo, ¿no? En África, usted tiene que saber todo de Togo. Le guste o no le guste, príncipe, usted, como a uno le toca, muchas veces vaya y aprenda de, no sé, yo estuve en Kazajistán, estuve en Sudáfrica, hice un estudio sobre Paraguay, en fin, ¿no? De eso es lo que vive uno. Y de entender una situación que es difícil. Entiendo un municipio. O sea, si tuviéramos en EAFIT 1000 estudiantes que usted pueda llamar y decir, no, Apartado, Titiribí, Necoclí, venga, príncipe, ¿quién es la experta en Necoclí? Venga, no, que hay un problema en Necoclí, no sé qué, y esta niña lleva 4 semestres o 5 semestres estudiando en Necoclí, se lo sabe todo, ya estaba allá y gastó unas vacaciones, no sé, y esta niña es una experta, va a decir, los problemas de Necoclí no son estos, y el alcalde es problema. Y un sector, y ella se sabe el oro del nordeste antioqueño. Cuando salga de la universidad, el método que le enseñamos, la econometría y las matemáticas y la micro y la macro, ya se va a haber vuelto una cosa, parte de su sistema nervioso central. Entonces yo haría eso. Hoy con Cristina estábamos ahorita en la oficina y yo le decía, ¿qué están haciendo? Y ella me decía, estamos trabajando en proyectos. Y a mí se me ocurrió, yo no te lo conté, Cristina, porque estaba como, pues, no tuvimos tiempo. Pero yo eso te lo cuento. Yo pondría a los estudiantes a trabajar en algo. Primero que respondan por eso y algo que sea relevante. Como candidato, y cierro con eso, como candidato, a mí me pasó una cosa. Imagínate que uno haga este ejercicio. En las elecciones, y obviamente no lo estoy pensando en términos oportunistas, pero en las elecciones de 2026, y las 2030, en los 2034, cuando la gente vaya a hablar de Necoclí, va a haber muchos estudiantes que digan, es que ese municipio yo sí me lo sé, es que yo conozco, o incluso vas a tener a quien preguntarle, un experto en ese municipio, ¿sí? Bueno, y va a haber, y hacemos expertos en el país a todos los que estamos aquí, y acompañamos a Necoclí, ¿me entiendes? Rompemos este círculo perverso de soledad. Obviamente no será la solución, pero yo sí creo que es un paso en el camino de la solución. Entonces, tal vez esa segunda, y la tercera, porque me dijiste 3, y la tercera es una soledad que a mí sí me pasó. Un hermano me decía, oiga, si toda la gente que iba a votar por usted, y que lo dijo fue después de que yo me retiré, ¿no?
hubiera votado por usted era presidente de la República. ¿Qué me pasó a mí? Yo me encontraba en la calle, ay, usted era el que más me gustaba, mi mamá, mi papá, la familia, en Necoclí vamos a votar todos por usted. Yo decía, príncipe, ¿dónde estaba cuando yo estaba en la campaña? Porque en la gente, ustedes, los empresarios, cuando aparece la campaña, mucha gente dice, qué bueno que alguien decente se meta, qué bueno que alguien preparado se meta, no sé qué. Éramos 20, 25 personas que estábamos en la campaña, gente muy buena estaba en la campaña. Y el acompañamiento era muy poco. Entonces, lo último que yo les digo es, la próxima vez que vean a alguien haciendo política, eso no le pasa a otro para otra cosa. Eso le pasa es a usted por su ciudad y por su pueblo y por su barrio, por su calle, y por el microtráfico y por el atracador y por el puesto que va a tener su hijo. O sea, entonces métanse en esa cosa. Esa es la otra soledad. No dejen a la gente sola en esos ejercicios. Y después yo dicté una clase en los Andes que me invitaron. Y dije, ya me estoy volviendo bravo, porque me sale una niña con el cuento de que no, es que no hay nadie en el centro y estamos polarizados. Y yo le dije, ¿y usted sabe cuántos de los candidatos estamos tratando de representar esto? Usted fue a hablar con un candidato, se metió a la sede, dijo yo les ayudo, a cualquiera. No, a cualquiera, estamos supuestamente en el centro. No, usted no hizo nada. Entonces no me diga ahora que es que no hay gente en el centro, cuando hubo gente en el centro y usted no se metió a ayudar a nadie. Entonces ese es un último mensaje que dejo, ya sin estar bravo. Es que un hermano mío dice que yo me pongo bravo dando una razón. La próxima vez que vean a alguien haciendo política, piensen, si no me gusta, listo, lo dejo pasar. Pues entonces busco otro y involúcrense, que ahí van a aprender mucho, se la van a jugar y vamos a solucionar una de las muchas soledades que están en el título del libro. Usted sabe que cuando uno escribe se desprende de lo que escribe y se queda en lo que los demás interpretan. Igual pasa cuando uno da una conferencia. Te voy a dejar mis dos apreciaciones, que seguramente ustedes tienen muchas, pero yo me quedo con dos mensajes muy potentes. Uno, acompañarnos un poco más, porque yo creo que el mensaje que tú planteas de soledad y de las soledades que hay en el territorio nos invitan a acompañarnos un poco más. Celebro un economista hablando desde la tierra, el suelo, el contexto, el municipio, el sector, el país, porque en últimas tú mismo haces la revisión y dices, uno crea el problema, lo resuelve, lo despeja, pero yo creo que tú nos dejas una invitación profunda alrededor del contexto, el lugar, sí, el estar, creo que, y la verdad lo siento, yo que pasé por lo público sé cuando uno llega a lo público que le dicen, ay, Antioquia son 125 municipios, y de pronto uno dice, yo eso no lo sabía, a mí eso nunca me lo enseñaron, yo no tenía la más mínima idea, lo aprendí porque me toca y estoy aquí. O cuántos barrios tiene Medellín, o cuántos territorios tiene, cuántas localidades tiene un espacio, y uno realmente toma decisiones sin saberlo. Entonces yo creo que esta invitación se une con la que nos pusiste al principio, y es la crisis, pero uno no trabaja la crisis si no sabe de qué. Pues si no conoce dónde, cómo, quién la está sintiendo y dónde la está sintiendo. Entonces yo por mi parte te agradezco muchísimo estas reflexiones de un político primíparo clamando por sus espacios de soledad y sus aprendizajes, y el llamado que nos haces a que también desde la academia, porque más allá de que se pueda hacer y me quedo con la idea, y ahí decanos ustedes les queda, lo que sí me parece súper concreto es, sea ese o ese otro camino, el estudiante tiene que estar ubicado en un lugar, en un contexto y en una realidad, en una economía cotidiana, como empezamos esta conversación. Sí, señora. Muchísimas gracias por estar acá en EAFIT, y a ustedes por acompañarnos en esta conversación y en esta charla tan sabrosa. Muchas gracias.